Capítulo 5. Cuando al día siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov fue a ver al juez de instrucción, se extrañó de tener que hacer 10 largos minutos de antesala. Este tiempo transcurrió, como mínimo, antes de que le llamaran, siendo así que él esperaba ser recibido apenas le anunciasen. Allí estuvo, en la sala de espera, viendo pasar personas que no le prestaban la menor atención. En la sala contigua trabajaban varios escribientes, y saltaba a la vista que ninguno de ellos tenía la menor idea de quién era Raskolnikov. El visitante paseó por toda la estancia una mirada retadora, preguntándose si habría allí algún esbirro, algún espía encargado de vigilarle para impedir su fuga, pero no había nada de esto. Solo veía caras de funcionarios que reflejaban cuidados mezquinos y rostros de otras personas que, como los funcionarios, no se interesaban lo más mínimo por él. Se podría haber marchado al fin del mundo sin llamar la atención de nadie. Poco a poco se iba convenciendo de que si aquel misterioso personaje, aquel fantasma que parecía haber surgido de la tierra y al que había visto el día anterior, lo hubiera sabido todo, lo hubiera visto todo, él, Raskolnikov, no habría podido permanecer tan tranquilamente en aquella sala de espera. Y ni habrían esperado hasta las 11 para verle, ni le habrían permitido ir por su propia voluntad. Por lo tanto, aquel hombre no había dicho nada, porque tal vez no sabía nada, ni nada había visto. ¿Cómo lo habría podido ver? Y todo lo ocurrido el día anterior no había sido sino un espejismo agrandado por su mente enferma. Esta explicación, que le parecía cada vez más lógica, ya se le había ocurrido el día anterior en el momento en que sus inquietudes, aquellas inquietudes rayanas en el terror, eran más angustiosas. Mientras reflexionaba en todo esto y se preparaba para una nueva lucha, Raskolnikov empezó a temblar de pronto y se enfureció ante la idea de que aquel temblor podía ser de miedo a la entrevista que iba a tener con el odioso Porfirio Petrovich. Pensar que iba a volver a ver a aquel hombre le inquietaba profundamente. Hasta tal extremo le odiaba que temía incluso que aquel odio le traicionase, y esto le produjo una cólera tan violenta que detuvo en seco su temblor. Se dispuso a presentarse a Porfirio en actitud fría e insolente, y se prometió a sí mismo hablar lo menos posible, vigilar a su adversario, permanecer en guardia y dominar su irascible temperamento. En este momento le llamaron al despacho de Porfirio Petrovich. El juez de instrucción estaba solo en aquel momento. En el despacho, de medianas dimensiones, había una gran mesa de escritorio, un armario y varias sillas. Todo este mobiliario era de madera amarilla y lo pagaba el Estado. En la pared del fondo había una puerta cerrada, por lo tanto, debía haber otras dependencias tras aquella pared. Cuando entró Raskolnikov, Porfirio cerró tras él la puerta inmediatamente y los dos quedaron solos. El juez recibió a su visitante con gesto alegre y amable, pero poco después Raskolnikov advirtió que daba muestras de cierta violencia. Era como si le hubieran sorprendido ocupado en alguna operación secreta. Porfirio le tendió las dos manos. Ah, he aquí a nuestro respetable amigo en nuestros parajes. Siéntese, querido. Pero ahora caigo en que tal vez le disguste que le haya llamado respetable y querido, así tout court. Le ruego que no tome esto con una familiaridad. Siéntese en el sofá, haga el favor. Raskolnikov se sentó sin apartar de él la vista. Las expresiones nuestros parajes como una familiaridad tout court, amén de otros detalles, le parecían muy propios de aquel hombre. Sin embargo, me ha tendido las dos manos sin permitirme estrecharle ninguna. Las ha retirado a tiempo, pensó Raskolnikov, empezando a desconfiar. Se vigilaban mutuamente, pero apenas se cruzaban sus miradas, las desviaban con la rapidez del relámpago. Le he traído este papel sobre el asunto del reloj. ¿Está bien así o habré de escribirlo de otro modo? ¿Cómo? ¿El papel del reloj? Ah, sí. No se preocupe, está muy bien, dijo Porfirio Petrovich precipitadamente antes de haber leído el escrito. Inmediatamente lo leyó.
Sí, está perfectamente. No hace falta más. Seguía expresándose con precipitación. Un momento después, mientras hablaban de otras cosas, lo guardó en un cajón de la mesa. Me parece, dijo Raskolnikov, que ayer mostró usted deseos de interrogarme oficialmente sobre mis relaciones con la mujer asesinada. ¿Por qué habré dicho me parece? Esta idea atravesó su mente como un relámpago. Pero, ¿por qué me ha de inquietar tanto ese me parece? Se dijo acto seguido, y de súbito advirtió que su desconfianza, originada tan solo por la presencia de Porfirio a las 2 palabras y a las 2 miradas cambiadas con él, había cobrado en 2 minutos dimensiones desmesuradas. Esta disposición de ánimo era sumamente peligrosa. Raskolnikov se daba perfecta cuenta de ello. La tensión de sus nervios aumentaba, su agitación crecía. Malo, a ver si hago alguna tontería. No se preocupe. Sí, hay tiempo, dijo Porfirio Petrovich, yendo y viniendo por el despacho, al parecer sin objeto, pues ahora se dirigía a la mesa e inmediatamente después se acercaba a la ventana para volver enseguida al lado de la mesa. En sus paseos rehuía la mirada retadora de Raskolnikov, después de lo cual se detenía de pronto y le miraba a la cara fijamente. Era extraño el espectáculo que ofrecía aquel cuerpo rechoncho, cuyas evoluciones recordaban la de una pelota que rebotase de una a otra pared. Porfirio Petrovich continuó. Nada nos apremia, tenemos tiempo de sobra. ¿Fuma usted? ¿Acaso no tiene tabaco? Tenga un cigarrillo. Aunque le recibo aquí, mis habitaciones están allí, detrás de ese tabique. El Estado corre con los gastos. Si no las habito es porque necesitan ciertas reparaciones. Por cierto, que ya están casi terminadas. Es magnífico eso de tener una casa pagada por el Estado. ¿No opina usted así? En efecto, es una cosa magnífica, repuso Raskolnikov mirándole casi burlonamente. Una cosa magnífica, repetía Porfirio Petrovich distraídamente. Sí, una cosa magnífica, gritó, deteniéndose de súbito a 2 pasos del joven. La continua y estúpida repetición de aquella frase, referente a las ventajas de tener una casa gratuita, contrastaba extrañamente por su vulgaridad con la mirada grave, profunda y enigmática que el juez de instrucción fijaba en Raskolnikov en aquel momento. Esto no hizo sino acrecentar la cólera del joven, que, sin poder contenerse, lanzó a Porfirio Petrovich un reto lleno de ironía e imprudente en extremo. Bien sé, empezó a decir con una insolencia que evidentemente le llenaba de satisfacción, que es un principio, una regla para todos los jueces. Comenzar hablando de cosas sin importancia o de cosas serias, si usted quiere, pero que no tienen nada que ver con el asunto que interesa. El objeto de esta táctica es alentar, por decirlo así, o distraer a la persona que interrogan, ahuyentando su desconfianza, para después de improviso arrojarles en pleno rostro la pregunta comprometedora. ¿Me equivoco? ¿No es esta una regla, una costumbre rigurosamente observada en su profesión? Sí, ¿usted cree que yo solo le he hablado de la casa pagada por el Estado para...? Al decir esto, Porfirio Petrovich guiñó los ojos y una expresión de malicioso regocijo transfiguró su fisonomía. Las arrugas de su frente desaparecieron de pronto, sus ojos se empequeñecieron, sus facciones se dilataron. Entonces fijó su vista en los ojos de Raskolnikov y rompió a reír con una risa prolongada y nerviosa que sacudía todo su cuerpo. El joven se echó a reír también, con una risa un tanto forzada, pero cuando la hilaridad de Porfirio al verle reír a él se avivó hasta el punto de que su rostro se puso color la grana, Raskolnikov se sintió dominado por una contrariedad tan profunda que perdió por completo la prudencia. Dejó de reír.
frunció el entrecejo y dirigió al juez de instrucción una mirada de odio que ya no apartó de él mientras duró aquella larga y, al parecer, un tanto ficticia alegría. Por lo demás, Porfirio no se mostraba más prudente que él, ya que se había echado a reír en sus mismas narices y parecía importarle muy poco que a éste le hubiera sentado tan mal la cosa. Esta última circunstancia pareció extremadamente significativa al joven, el cual dedujo que todo había sucedido a medida de los deseos de Porfirio Petrovich y que él, Raskolnikov, se había dejado coger en un lazo. Allí, evidentemente, había alguna celada, algún propósito que él no había logrado descubrir. La mina estaba cargada y estallaría de un momento a otro. Echando por la calle de en medio, se levantó y cogió su gorra. Porfirio Petrovich, dijo en un tono resuelto que dejaba traslucir una viva irritación. Usted manifestó ayer el deseo de someterme a interrogatorio. Subrayó con energía esta palabra y he venido a ponerme a su disposición. Si usted tiene que hacerme alguna pregunta, hágamela. En caso contrario, permítame que me retire. No puedo perder el tiempo. Tengo cierto compromiso. Me esperan para asistir al entierro de ese funcionario que murió atropellado por un coche y del cual ya ha oído usted hablar. Inmediatamente se arrepintió de haber dicho esto último. Después continuó con una irritación creciente. Ya estoy harto de todo esto. ¿Sabe usted? Hace mucho tiempo que estoy harto. Ha sido una de las causas de mi enfermedad. En una palabra, añadió levantando la voz al considerar que esta frase sobre su enfermedad no venía a cuento. En una palabra, haga usted el favor de interrogarme o permítame que me vaya inmediatamente. Pero si me interroga, habrá de hacerlo con arreglo a las normas legales y de ningún otro modo. Y como veo que no decide usted nada, adiós. Por el momento, usted y yo no tenemos nada que decirnos. —¿Pero qué dice usted, hombre de Dios? ¿Sobre qué le tengo que interrogar? —exclamó al punto Porfirio Petrovich, cambiando de tono y dejando de reír. —No se preocupe usted —añadió, reanudando sus paseos para luego de pronto arrojarse sobre Raskolnikov y hacerlo sentar. No hay prisa, no hay prisa. Además, esto no tiene ninguna importancia. Por el contrario, estoy encantado de que haya venido usted a verme. Le he recibido como a un amigo. En cuanto a esta maldita risa, perdóneme, mi querido Rodion Romanovich. Se llama usted así, ¿verdad? Soy un hombre nervioso y me ha hecho mucha gracia la agudeza de su observación. A veces estoy media hora sacudido por la risa como una pelota de goma. Soy propenso a la risa por naturaleza. Mi temperamento me hace temer incluso la apoplejía. Pero siéntese, amigo mío, se lo ruego, de lo contrario, creeré que está usted enfadado. Raskolnikov no desplegaba los labios, se limitaba a escuchar y observar con las cejas fruncidas. Se sentó, pero sin dejar la gorra. Quiero decirle una cosa, mi querido Rodion Romanovich, una cosa que le ayudará a comprender mi carácter, continuó Porfirio Petrovich sin cesar de dar vueltas por la habitación, pero procurando no cruzar su mirada con la de Raskolnikov. Yo soy, ya lo ve usted, un solterón, un hombre nada mundano, desconocido y por añadidura acabado, embotado. Y ¿ha observado usted, Rodion Romanovich, que aquí en Rusia y sobre todo en los círculos peterburgueses, cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen bien todavía, pero que se aprecian mutuamente, están lo menos media hora sin saber qué decirse?
permanecen petrificados y confusos el uno frente al otro. Ciertas personas tienen siempre algo de qué hablar. Las damas, la gente de mundo, la de alta sociedad, tienen siempre un tema de conversación. C'est de rigueur. Pero las personas de la clase media, como nosotros, son tímidas y taciturnas. Me refiero a los que son capaces de pensar. ¿Cómo se explica a usted esto, amigo mío? ¿Es que no tenemos el debido interés por las cuestiones sociales? No, no es esto. Entonces, ¿es por un exceso de honestidad? ¿Porque somos demasiado leales y no queremos engañarnos unos a otros? No lo sé. ¿Usted qué opina? Pero deje la gorra. Parece que esté usted a punto de marcharse, y esto me contraria, se lo aseguro. Pues en contra de lo que usted cree, estoy encantado. Raskolnikov dejó la gorra, pero sin romper su mutismo. Con el entrecejo fruncido escuchaba atentamente la palabrería desilvanada de Porfirio Petrovich. Dice todas estas cosas afectadas y ridículas para distraer mi atención. «No le ofrezco café», prosiguió el infatigable Porfirio, «porque el lugar no me parece adecuado. El servicio le llena a uno de obligaciones, pero podemos pasar 5 minutos en amistosa compañía y distraernos un poco. No se moleste, mi querido amigo, por mi continuo ir y venir. Excúseme, temo enojarle, pero necesito a toda costa el ejercicio. Me paso el día sentado y es un gran bien para mí poder pasear durante 5 minutos. Mis hemorroides, ¿sabe usted? Tengo el propósito de someterme a un tratamiento gimnástico. Se dice que consejeros de Estado e incluso consejeros privados no se avergüenzan de saltar a la comba. He aquí hasta dónde ha llegado la ciencia en nuestros días en cuanto a las obligaciones de mi cargo, a los interrogatorios y todo ese formulismo del que usted me ha hablado hace un momento. Le diré, mi querido Rodion Romanovich, que a veces desconciertan más al magistrado que al declarante. Usted acaba de observarlo con tanta razón como agudeza. Raskolnikov no había hecho ninguna observación de esta índole. Uno se confunde, ¿cómo no se ha de confundir?, con los procedimientos que se siguen y que son siempre los mismos. Se nos han prometido reformas, pero ya verá cómo no cambian más que los términos. En lo que concierne a nuestras costumbres jurídicas, estoy plenamente de acuerdo con sus sutiles observaciones. Ningún acusado, ni siquiera el mújic más obtuso, puede ignorar que al empezar nuestro interrogatorio trataremos de ahuyentar su desconfianza, según su feliz expresión, a fin de asestarle seguidamente un hachazo en pleno cráneo. Para utilizar una ingeniosa metáfora. De modo que usted creía que yo hablaba de mi casa pagada por el Estado para... Oh, verdaderamente es usted un hombre irónico. No volveré a este asunto, pero sí, pues las ideas se asocian y unas palabras llevan a otras palabras. Usted ha mencionado el interrogatorio según las normas legales, pero ¿qué importan estas normas que en más de un caso resultan sencillamente absurdas? A veces una simple charla amistosa da mejores resultados.
Estas normas no desaparecerán nunca, se lo digo para su tranquilidad. Pero, ¿qué son las normas?, le pregunto yo. El juez de instrucción jamás debe dejarse maniatar por ellas. La misión del magistrado que interroga a un declarante es, dentro de su género, un arte o algo parecido. Porfirio Petrovich se detuvo un instante para tomar aliento. Hablaba sin descanso y generalmente para no decir nada, para devanar una serie de ideas absurdas, de frases estúpidas, entre las que deslizaba de vez en cuando una palabra enigmática que naufragaba al punto en el mar de aquella palabrería sin sentido. Ahora casi corría por el despacho, moviendo aceleradamente sus gruesas y cortas piernas, con la mirada fija en el suelo, la mano derecha en la espalda y haciendo con la izquierda ademanes que no tenían relación alguna con sus palabras. Raskolnikov se dio cuenta de pronto que un par de veces, al llegar junto a la puerta, se había detenido, al parecer para prestar atención. ¿Esperará a alguien? Tiene usted razón, continuó Porfirio Petrovich alegremente y con una amabilidad que llenó a Raskolnikov de inquietud y desconfianza. Tiene usted motivo para burlarse tan ingeniosamente como lo ha hecho de nuestras costumbres jurídicas. Se pretende que tales procedimientos, no todos naturalmente, tienen por base una profunda filosofía. Sin embargo, son perfectamente ridículos y generalmente estériles, sobre todo si se siguen al pie de la letra las normas establecidas. Hemos vuelto, pues, a la cuestión de las normas. Bien, supongamos que yo sospecho que cierto señor es el autor de un crimen cuya instrucción se me ha confiado. Usted ha estudiado Derecho, ¿verdad, Rodion Romanovich? Empecé. Pues bien, he aquí un ejemplo que podrá serle útil más adelante. Pero no crea que pretendo hacer de profesor con usted, que publica en los periódicos artículos tan profundos. No, yo solo me tomo la libertad de exponerle un hecho a modo de ejemplo. Si yo considero a un individuo cualquiera como un criminal, ¿por qué, dígame, he de inquietarme prematuramente, incluso en el caso de que tenga pruebas contra él? A algunos me veo obligado a detenerlos inmediatamente, pero otros son de un carácter completamente distinto. ¿Por qué no he de dejar a mi culpable pasearse un poco por la ciudad? Ya veo que usted no me acaba de comprender. Se lo voy a explicar más claramente. Si me apresuro a ordenar su detención, le proporciono un punto de apoyo moral, por decirlo así. ¿Se ríe usted? Raskolnikov estaba muy lejos de reírse, tenía los labios apretados y su ardiente mirada no se apartaba de los ojos de Porfirio Petrovich. Sin embargo, continuó éste, tengo razón, por lo menos en lo que concierne a ciertos individuos, pues los hombres son muy diferentes unos de otros y nuestra única consejera digna de crédito es la práctica. Pero desde el momento que tiene usted pruebas, me dirá usted, Dios mío, usted sabe muy bien lo que son las pruebas. 3 de cada 4 son dudosas. Y yo, a la vez que juez de instrucción, soy un ser humano y en consecuencia tengo mis debilidades. Una de ellas es mi deseo de que mis diligencias tengan el rigor de una demostración matemática. Quisiera que mis pruebas fueran tan evidentes como que 2 y 2 son 4, que construyeran una demostración clara e indiscutible. Pues bien,
Si yo ordeno la detención del culpable antes de tiempo, por muy convencido de que esté de su culpa, me privo de los medios de poder desposarlo ulteriormente. ¿Por qué? Porque le proporciono, por decirlo así, una situación normal. Es un detenido, y como detenido se comporta. Se retira de su caparazón, se me escapa. Se cuenta que en Sebastopol, inmediatamente después de la batalla de Alma, los defensores estaban aterrados ante la idea de un ataque del enemigo. No dudaban de que Sebastopol sería tomado por asalto, pero cuando vieron cavar las primeras trincheras para comenzar un sitio normal, se tranquilizaron y se alegraron. Estoy hablando de personas inteligentes. Tenemos por lo menos para 2 meses, se decían. Pues un asedio normal requiere mucho tiempo. Otra vez se ríe usted, ¿no me cree? En el fondo tiene usted razón. Sí, tiene usted razón. Estos no son sino casos particulares. Estoy completamente de acuerdo con usted en que acabo de exponer un caso particular. Pero hay que hacer una observación sobre este punto, mi querido Rodion Romanovich, y es que el caso general que responde a todas las formas y fórmulas jurídicas, el caso típico para el cual se han concebido y escrito las reglas, no existe, por la sencilla razón de que cada causa, cada crimen apenas realizado se convierte en un caso particular y cuán especial a veces, un caso distinto a todos los otros conocidos y que, al parecer, no tiene ningún precedente. Algunos resultan hasta cómicos. Supongamos que yo dejo a uno de esos señores en libertad. No lo mando detener, no lo molesto para nada. Él debe saber, o por lo menos suponer, que en todo momento, hora por hora, minuto por minuto, yo estoy al corriente de lo que hace, que conozco perfectamente su vida, que le vigilo día y noche, le sigo por todas partes y sin descanso, y puede estar usted seguro de que, por poco que él se dé cuenta de ello, acabará por perder la cabeza. Y entonces él mismo vendrá a entregarse. Y además me proporcionará los medios de dar a mi sumario un carácter matemático. Esto no me deja de tener cierto atractivo. Este sistema puede tener éxito con un burdo mújic, pero aún más con un hombre culto e inteligente. Pues hay en todo esto algo muy importante, amigo mío, y es establecer cómo puede haber procedido el culpable. No nos olvidemos de los nervios. Nuestros contemporáneos los tienen enfermos, excitados, en tensión. ¿Y la bilis? Los que tienen la bilis. Le aseguro que aquí hay una verdadera fuente de información. ¿Por qué? Pues me ha de inquietar ver a mi hombre ir y venir libremente. Puedo dejarlo pasear, gozar del poco tiempo que le queda, pues sé que está en mi poder y que no se puede escapar. ¿A dónde iría? ¿Al extranjero? ¿Dice usted? Un polaco podría huir al extranjero, pero no él, y menos cuando se le vigila, y están tomadas todas las medidas para evitar su evasión. ¿Huir al interior del país? Allí no encontrará más que incultos mújics, gente primitiva, verdaderos rusos, y un hombre civilizado prefiere el presidio a vivir entre los mújics que para él son como extranjeros. Por otra parte, todo esto no es sino la parte externa de la cuestión. Huir
Esto es solo una palabra. Él no huirá, no solamente porque no tiene a dónde huir, sino porque me pertenece psicológicamente. ¿Qué me dice usted de la expresión? No huirá porque se lo impide una ley de la naturaleza. ¿Ha visto usted alguna vez una mariposa ante una bujía? Pues él girará incesantemente alrededor de mi persona, como el insecto alrededor de la llama. La libertad ya no tendrá ningún encanto para él. Su inquietud irá en aumento. Una sensación creciente de hallarse como enredado en una tela de araña le dominará. Un terror indecible se apoderará de él y hará tales cosas que su culpabilidad quedará tan clara como que 2 y 2 son 4. Para que así suceda bastará proporcionarle un entreacto de suficiente duración. Siempre, siempre irá girando alrededor de mi persona, describiendo círculos cada vez más estrechos y al fin, ¡plaf!, se meterá en mi propia boca y yo lo engulliré tranquilamente. Esto no deja de tener su encanto, ¿no le parece? Raskolnikov no le contestó. Estaba pálido e inmóvil. Sin embargo, seguía observando a Porfirio con profunda atención. Me ha dado una buena lección, se dijo mentalmente, helado de espanto. Esto ya no es el juego del gato y el ratón con que nos entretuvimos ayer. No me ha hablado así por el simple placer de hacer ostentación de su fuerza. Es demasiado inteligente para eso. Sin duda persigue otro fin, pero ¿cuál? Va, todo esto es solo un ardid para asustarme. Amigo, no tienes pruebas. Además, el hombre de ayer no existe. Lo que tú pretendes es desconcertarme, irritarme hasta el máximo para asestarme al fin el golpe decisivo. Pero te equivocas. Saldrás trasquilado. ¿Por qué hablará con segundas palabras? ¿Pretende aprovecharse del mal estado de mis nervios? No, amigo mío, no te saldrás con la tuya. No sé lo que habrás tramado, pero te llevarás un chasco mayúsculo. Vamos a ver qué es lo que tienes preparado. Y reunió todas sus fuerzas para afrontar valerosamente la misteriosa catástrofe que preveía. Experimentaba un ávido deseo de arrojarse sobre Porfirio Petrovich y estrangularlo. En el momento de entrar en el despacho del juez ya había temido no poder dominarse. Sentía latir su corazón con violencia, tenía los labios resecos y espesa la saliva. Sin embargo, decidió guardar silencio para no pronunciar ninguna palabra imprudente. Comprendía que esta era la mejor táctica que podía seguir en su situación, pues así no solamente no corría peligro de comprometerse, sino que tal vez conseguiría irritar a su adversario y arrancarle alguna palabra imprudente. Esta era su esperanza por lo menos. Ya veo que no me ha creído usted, prosiguió Porfirio. Usted supone que todo eso son bromas inocentes. Se mostraba cada vez más alegre y no cesaba de dejar oír una risita de satisfacción mientras de nuevo iba y venía por el despacho. Comprendo que lo haya tomado usted a broma. Dios me ha dado una figura que sólo despierta en los demás pensamientos cómicos. Tengo el aspecto de un bufón. Sin embargo, quiero decirle y repetirle una cosa, mi querido Rodion Romanovich. Pero, ante todo, le ruego que me perdone este lenguaje de viejo. Usted es un hombre que está en la flor de la vida e incluso en la primera juventud, y como todos los jóvenes, siente un especial aprecio por la inteligencia humana, la agudeza de ingenio y las deducciones abstractas le seducen. Esto me recuerda a los antiguos problemas militares de Austria, en la medida, claro es,
de mis conocimientos sobre la materia. En teoría, los austriacos habían derrotado a Napoleón e incluso le consideraban prisionero. Es decir, que en la sala de reuniones lo veían todo color de rosa. Pero, ¿qué ocurrió en la realidad? Que el general Mack se rindió con todo su ejército. Ya veo, mi querido Rodion Romanovich, que en su interior se está riendo de mí, porque el hombre apacible que soy en la vida privada echa mano para todos sus ejemplos de la historia militar. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es mi debilidad. Soy un enamorado de las cosas militares, y mis lecturas predilectas son aquellas que se relacionan con la guerra. Verdaderamente he equivocado mi carrera. Debí ingresar en el ejército. No habría llegado a ser un Napoleón, pero sí a conseguir el grado de comandante. Bien, ahora voy a decirles sinceramente todo lo que pienso, mi querido amigo, acerca del caso que nos interesa. La realidad y la naturaleza, señor mío, son cosas importantísimas que reducen a veces a la nada el cálculo más ingenioso. Crea usted a este viejo, Rodion Romanovich. Y al pronunciar estas palabras, Porfirio Petrovich, que sólo contaba 35 años, parecía haber envejecido. Hasta su voz había cambiado y se diría que se había arqueado su espalda. Además, continuó, yo soy un hombre sincero. ¿Verdad que soy un hombre sincero? Dígame, ¿usted qué cree? A mí me parece que no se puede ir más lejos en la sinceridad, y yo le he hecho verdaderas confidencias sin exigir compensación alguna. En fin, volvamos a nuestro asunto. El ingenio es, a mi entender, algo maravilloso, un ornamento de la naturaleza, por decirlo así, un consuelo en medio de la dureza de la vida, algo que permite, al parecer, confundir a un pobre juez. Por añadidura, se ha dejado engañar por su propia imaginación, pues, al fin y al cabo, no es más que un hombre. Pero la naturaleza acude en ayuda de ese pobre juez, y esto es lo malo para el otro. Esto es lo que la juventud que confía en su ingenio y que franquea todos los obstáculos, como usted ha dicho ingeniosamente, no quiere tener en cuenta. Supongamos que ese hombre miente. Me refiero al hombre desconocido de nuestro caso particular. Supongamos que miente, y de un modo magistral, como es lógico, espera su triunfo, cree que va a escoger los frutos de su destreza. Pero, de pronto, ¡crac!, se desvanece en el lugar más comprometedor para él. Vamos a suponer que atribuye el síncope a una enfermedad que padece o a la atmósfera asfixiante de la habitación, cosa frecuente en los locales cerrados. Pues bien, no por eso deja de inspirar sospechas. Su mentira ha sido perfecta, pero no ha pensado en la naturaleza y se encuentra como cogido en una trampa. Otro día, dejándose llevar de su espíritu burlón, trata de divertirse a costa de alguien que sospecha de él. Finge palidecer de espanto, pero he aquí que representa su papel con demasiada propiedad, que su palidez es demasiado natural, y esto será otro indicio. Por el momento su interlocutor podrá dejarse engañar, pero si no es un tonto, al día siguiente cambiará de opinión, y el imprudente cometerá error tras error. Se meterá donde no le llaman para decir las cosas más comprometedoras, para exponer
alegorías cuyo verdadero sentido nadie dejará de comprender. Incluso llegará a preguntar por qué no lo han detenido todavía. Y esto puede ocurrir al hombre más sagaz, a un psicólogo, a un literato. La naturaleza es un espejo, el espejo más diáfano, y basta dirigir la vista a él. Pero, ¿qué le sucede, Rodion Romanovich? ¿Le ahoga esta atmósfera, tal vez? ¿Quiere que abra la ventana? No se preocupe, exclamó Raskolnikov, echándose de pronto a reír. Le ruego que no se moleste. Porfirio se detuvo ante él. Estuvo un momento mirándole y luego se echó a reír también. Entonces Raskolnikov, cuya risa convulsiva se había calmado, se puso en pie. Porfirio Petrovich, dijo levantando la voz y articulando claramente las palabras a pesar del esfuerzo que tenía que hacer para sostenerse sobre sus temblorosas piernas. Estoy seguro de que usted sospecha que yo soy el asesino de la vieja y de su hermana Lisbeth, y quiero decirle que hace tiempo que estoy harto de todo esto. Si usted se cree con derecho a perseguirme y detenerme, hágalo, pero no le permitiré que siga burlándose de mí en mi propia cara y torturándome como lo está haciendo. Sus labios empezaron a temblar de pronto, sus ojos a despedir llamaradas de cólera, y su voz, dominada por él hasta entonces, empezó a vibrar. «No lo permitiré», exclamó, descargando violentamente su puño sobre la mesa. «¿Oye usted, Porfirio Petrovich? No lo permitiré». «Señor, ¿pero qué dice usted? ¿Qué le pasa?», dijo Porfirio Petrovich con un gesto de vivísima inquietud. «¿Qué tiene usted, mi querido Rodion Romanovich?» «No lo permitiré», gritó una vez más Raskolnikov. «No levante tanto la voz, nos pueden oír. Vendrán a ver qué pasa y qué les diremos. ¿No comprende?». Dijo esto en un susurro, como asustado, y acercando su rostro al de Raskolnikov. «No lo permitiré, no lo permitiré», repetía Rodia maquinalmente. Sin embargo, había bajado también la voz. Porfirio se volvió rápidamente y corrió a abrir la ventana. «Hay que airear la habitación y debe usted beber un poco de agua, amigo mío, pues está verdaderamente trastornado». Ya se dirigía a la puerta para pedir el agua cuando vio que había una garrafa en un rincón. «Tenga, beba un poco», dijo corriendo hacia él con la garrafa en la mano. «Tal vez esto le...». El temor y la solicitud de Porfirio Petrovich parecían tan sinceros que Raskolnikov se quedó mirándole con viva curiosidad. Sin embargo, no quiso beber. «Rodion Romanovich, mi querido amigo, se va usted a volver loco. Beba, por favor, beba aunque sea solo un sorbo». Le puso a la fuerza el vaso en la mano. Raskolnikov se lo llevó a la boca y después, cuando se recobró, lo depositó en la mesa con un gesto de hastío. «Ha tenido usted un amago de ataque», dijo Porfirio Petrovich afectuosamente y al parecer muy turbado. «Se mortifica usted de tal modo que volverá a ponerse enfermo. No comprendo que una persona se cuide tan poco. A usted le pasa lo que a Dmitri Prokofich. Precisamente ayer vino a verme. Yo reconozco que está en lo cierto cuando me dice que tengo un carácter cáustico, es decir, malo. Pero, ¿qué deducciones ha hecho, señor? Vino cuando usted se marchó y durante la comida habló tanto que yo no pude hacer otra cosa que abrir los brazos para expresar mi asombro. ¡Qué ocurrencia! Pensaba, Señor Dios mío, le envió usted, ¿verdad? Pero siéntese, amigo mío, siéntese por el amor de Dios. Yo no lo envié, repuso Raskolnikov. Pero sabía que tenía que venir a su casa y por qué motivo.
Con que lo sabía. Sí. ¿Qué piensa usted de ello? Ya se lo diré. Pero antes quiero que sepa, mi querido Rodion Romanovich, que estoy enterado de que usted puede jactarse de otras muchas hazañas. Mejor dicho, estoy al corriente de todo. Sé que fue usted a alquilar una habitación al anochecer y que tiró del cordón de la campanilla y que empezó a hacer preguntas sobre las manchas de sangre, lo que dejó estupefactos a los empleadores y al portero. Comprendo su estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo en que se hallaba aquel día, pero no por eso deja de ser cierto que va usted a volverse loco, sin duda alguna. Si sigue usted así, acabará perdiendo la cabeza, ya lo verá. Una noble indignación hace hervir su sangre. Usted está irritado, en primer lugar, contra el destino, después contra la policía. Por eso va usted de un lado a otro tratando de despertar sospechas en la gente. Quiere terminar cuanto antes, pues está usted harto de sospechas y comadreos estúpidos. ¿Verdad que no me equivoco, que he interpretado exactamente su estado de ánimo? Pero si sigue así, no será usted solo el que se volverá loco, sino que trastornará al bueno de Rasumíquine, y no me negará usted que no estaría nada bien hacer perder la cabeza a ese muchacho tan simpático. Usted está enfermo, él tiene un exceso de bondad, y precisamente esa bondad es lo que le expone a contagiarse. Cuando se haya tranquilizado usted un poco, mi querido amigo, ya le contaré. Pero siéntese, por el amor de Dios, descanse un poco. Está usted blanco como la cal, siéntese. Haga el favor. Raskolnikov obedeció. El temblor que le había asaltado se calmaba poco a poco y la fiebre se iba apoderando de él. Pese a su visible inquietud, escuchaba con profunda sorpresa las muestras de interés de Porfirio Petrovich, pero no daba fe a sus palabras, a pesar de que experimentaba una tendencia inexplicable a creerle. La alusión inesperada de Porfirio al alquiler de la habitación le había paralizado de asombro. ¿Cómo se habrá enterado de esto y por qué me lo habrá dicho? Durante el ejercicio de mi profesión, continuó inmediatamente Porfirio Petrovich, he tenido un caso análogo, un caso morboso. Un hombre se acusó de un asesinato que no había cometido. Era juguete de una verdadera alucinación. Exponía hechos, los refería, confundía a todo el mundo. ¿Y todo esto por qué? Porque indirectamente y sin conocimiento de causa había facilitado la perpetración de un crimen. Cuando se dio cuenta de ello, se sintió tan apenado, se apoderó de él tan la angustia, que se imaginó que era el asesino. Al fin, el Senado aclaró el asunto y el infeliz fue puesto en libertad. Pero de no haber intervenido el Senado, no habría habido salvación para él. Pues bien, amigo mío, también a usted se le puede trastornar el juicio si pone sus nervios en tensión, yendo a tirar del cordón de una campanilla al anochecer y haciendo preguntas sobre manchas de sangre. En la práctica de mi profesión me ha sido posible estudiar estos fenómenos psicológicos. Lo que nuestro hombre siente es un vértigo parecido al que impulsa a ciertas personas a arrojarse por una ventana o desde lo alto de un campanario. Una especie de atracción irresistible, una enfermedad, Rodion Romanovich, una enfermedad y nada más que una enfermedad. Usted descuida la suya demasiado.
Debe consultar a un buen médico y no a ese tipo rollizo que lo visita. Usted delira a veces y ese mal no tiene más origen que el delirio. Momentáneamente, Raskolnikov creyó ver que todo daba vueltas. ¿Es posible que esté fingiendo? No, no es posible, se dijo, rechazando con todas sus fuerzas un pensamiento que, se daba perfecta cuenta de ello, amenazaba hacerle enloquecer de furor. En aquellos momentos yo no estaba bajo los efectos del delirio. Procedía con plena conciencia de mis actos, exclamó, pendiente de las reacciones de Porfirio Petrovich en su deseo de descubrir sus intenciones. Conservaba toda mi razón. ¿Oye usted? Sí, lo oigo y lo comprendo. Ya lo dijo usted ayer e insistió sobre este punto. Yo comprendo anticipadamente todo lo que usted puede decir. Óigame, Rodion Romanovich, mi querido amigo, permítame hacerle una nueva observación. Si usted fuese el culpable o estuviese mezclado en este maldito asunto, ¿habría dicho que conservaba plenamente la razón? Yo creo que, para el contrario, usted habría afirmado y se habría aferrado a su afirmación, que usted no se daba cuenta de lo que hacía. ¿No tengo razón? Dígame, ¿no la tengo? El tono de la pregunta dejaba entrever una celada. Raskolnikov se recostó en el respaldo del sofá para apartarse de Porfirio, cuyo rostro se había acercado al suyo, y le observó en silencio con una mirada fija y llena de asombro. Algo parecido puede decirse de la visita de Razumikine. Si usted fuese el culpable, habría dicho que él había venido a mi casa por impulso propio y habría ocultado que usted le había incitado a hacerlo. Sin embargo, usted ha dicho que Razumikine vino a verme porque usted lo envió. Raskolnikov se estremeció. Él no había hecho afirmación semejante. —¿Sigue usted mintiendo? —dijo, esbozando una sonrisa de hastío y con voz lenta y débil. —Usted quiere demostrarme que lee en mi pensamiento, que puede predecir todas mis respuestas —añadió, dándose cuenta de que ya era incapaz de medir sus palabras. —Usted quiere asustarme. Usted se está burlando de mí, sencillamente. Mientras decía esto, no apartaba la vista del juez de instrucción. De súbito, un terrible furor fulguró en sus ojos. —Está diciendo una mentira tras otra —exclamó—. Usted sabe muy bien que la mejor táctica que puede seguir un culpable es sujetarse a la verdad tanto como sea posible, declarar todo aquello que no pueda ocultarse. No le creo a usted. ¡Qué veleta es usted! —dijo Porfirio con una risita mordaz. No hay medio de entenderse con usted. Está dominado por una idea fija. ¿No me cree? Pues yo creo que empieza usted a creerme. Con 10 centímetros de fe me bastará para conseguir que llegue al metro y me crea del todo, porque le tengo verdadero afecto y solo deseo su bien. Los labios de Raskolnikov empezaron a temblar. Sí, le tengo verdadero afecto, prosiguió Porfirio, apretando amistosamente el brazo del joven. Y no se lo volveré a repetir. Además, tenga en cuenta que su familia ha venido a verle. Piense en ella. Usted debería hacer todo lo posible para que su madre y su hermana se sintieran dichosas, y por el contrario solo les causa inquietudes. Eso no le importa. ¿Cómo se ha enterado usted de estas cosas? ¿Por qué me vigila? ¿Y qué interés tiene en que yo lo sepa? Pero oiga usted, óigame, amigo mío, si sé todo esto es por usted.
Usted no se da cuenta que cuando está nervioso lo cuenta todo, lo mismo a mí que a los demás. Razumikhine me ha contado también muchas cosas interesantes. Cuando usted me ha interrumpido, iba a decirle que a pesar de su inteligencia, su desconfianza le impide ver las cosas como son. Le voy a poner un ejemplo, volviendo a nuestro asunto. Lo del cordón de la campanilla es un detalle de valor extraordinario para un juez que está instruyendo un sumario. Y usted se lo refiere a este juez con toda franqueza, sin reserva alguna. ¿No deduce usted nada de esto? Si yo le creyera culpable, ¿habría procedido como lo he hecho? Por el contrario, habría procurado ahuyentar su desconfianza, no dejarle entrever que estaba al corriente de este detalle para arrojarle al rostro de súbito la pregunta siguiente: ¿qué hacía usted entre 10 y 11 en las habitaciones de las víctimas? ¿Y por qué tiró del cordón de la campanilla y habló de las manchas de sangre? ¿Y por qué dijo a los porteros que le llevaran a la comisaría? He aquí cómo habría procedido yo si hubiera abrigado la menor sospecha contra usted. Le habría sometido a un interrogatorio en toda regla y habría dispuesto que se efectuara un registro en la habitación que tiene alquilada y habría ordenado que le detuvieran. El hecho de que haya obrado de otro modo es buena prueba de que no sospecho de usted. Pero usted ha perdido el sentido de la realidad, lo repito, y es incapaz de ver nada. Raskolnikov temblaba de pies a cabeza, y tan violentamente que Porfirio Petrovich no pudo menos que notarlo. No hace usted más que mentir, repitió resueltamente. Ignoro lo que persigue con sus mentiras, pero sigue usted mintiendo. No hablaba así hace un momento, por eso no puedo equivocarme. Miente usted. ¿Qué miento? replicó Porfirio, acalorándose visiblemente, pero conservando su acento irónico y jovial y no dando al parecer ninguna importancia a la opinión que Raskolnikov tuviera de él. ¿Cómo puede decir eso, sabiendo cómo he procedido con usted? Yo, el juez de instrucción, le he sugerido todos los argumentos psicológicos que podría usted utilizar: la enfermedad, el delirio, el amor propio excitado por el sufrimiento, la neurastenia y esos policías. Sin embargo, dicho sea de paso, esos medios de defensa no tienen ninguna eficacia. Son armas de dos filos y pueden volverse contra usted. Usted dirá: la enfermedad, el desvarío, la alucinación, no me acuerdo de nada. Y le contestarán: todo eso está muy bien, amigo mío, pero ¿por qué su enfermedad tiene siempre las mismas consecuencias? ¿Por qué le produce precisamente ese tipo de alucinación? Esta enfermedad podía tener otras manifestaciones, ¿no le parece? Raskolnikov le miró con despectiva arrogancia. En resumidas cuentas, dijo firmemente, levantándose y apartando a Porfirio, yo quiero saber claramente si me puedo considerar o no al margen de toda sospecha. Dígamelo, Porfirio Petrovich, dígamelo ahora mismo y sin rodeos. Ahora me sale con una exigencia. Hasta tiene exigencia, señor, exclamó Porfirio Petrovich con perfecta calma y cierto tonillo de burla. Pero ¿a qué vienen esas preguntas? ¿Acaso sospecha alguien de usted? Se comporta como un niño caprichoso que quiere tocar el fuego. ¿Y por qué se inquieta usted de ese modo y viene a visitarnos cuando nadie le llama? Le repito, replicó Raskolnikov ciego de ira, que no puedo soportar. ¿La incertidumbre? Le interrumpió Porfirio. No me saque de quicio. No se lo puedo permitir. De ningún modo lo permitiré. ¿Lo ha oído? De ningún modo. Y Raskolnikov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Silencio,
silencio, hable más bajo. Se lo digo en serio, procure reprimirse, no estoy bromeando. Al decir esto Porfirio, su semblante había perdido su expresión de temor y de bondad. Ahora ordenaba francamente, severamente, con las cejas fruncidas y un gesto amenazador. Parecía haber terminado con las simples alusiones y los misterios y estar dispuesto a quitarse la careta. Pero esta actitud fue momentánea. Raskolnikov se sintió interesado al principio. Después, de súbito, notó que la ira le dominaba. Sin embargo, aunque su exasperación había llegado al límite, obedeció, cosa extraña, la orden de bajar la voz. No me dejaré torturar, murmuró en el mismo tono de antes, pero advertía, con una mezcla de amargura y rencor, que no podía obrar de otro modo, y esta convicción aumentaba su cólera. Deténgame, añadió. Regístreme si quiere, pero aténgase a las reglas y no juegue conmigo. Se lo prohíbo. Nada de reglas, respondió Porfirio, que seguía sonriendo burlonamente y miraba a Raskolnikov con cierto júbilo. Le invité a venir a verme como amigo. No quiero para nada su amistad. La desprecio, ¿oye usted? Y ahora cojo mi gorra y me marcho. Veremos qué dice usted, si tiene intención de arrestarme. Cogió su gorra y se dirigió a la puerta. ¿No quiere ver la sorpresa que le he reservado?, le dijo Porfirio Petrovich con su irónica sonrisita y cogiéndole del brazo, cuando ya estaba ante la puerta. Parecía cada vez más alegre y burlón, y esto ponía a Raskolnikov fuera de sí. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa?, preguntó Rodia, fijando en el juez de instrucción una mirada llena de inquietud. Una sorpresa que está detrás de esa puerta. Señalaba la puerta cerrada que comunicaba con sus habitaciones. Incluso la he encerrado bajo llave para que no se escape. ¿Qué demonios se trae usted entre manos? Raskolnikov se acercó a la puerta y trató de abrirla, pero no le fue posible. Está cerrada con llave y la llave la tengo yo, dijo Porfirio, y en efecto le mostró una llave que acababa de sacar del bolsillo. No haces más que mentir, gruñó Raskolnikov sin poder dominarse. Mientes, mientes, maldito polichinela. Y se arrojó sobre el juez de instrucción, que retrocedió hasta la puerta, aunque sin demostrar temor alguno. Comprendo tu táctica, lo comprendo todo, siguió vociferando Raskolnikov. Mientes y me insultas para irritarme y que diga lo que no debo. Pero si usted no tiene nada que ocultar, mi querido Rodion Romanovich, ¿por qué se excita de ese modo? No grite más, o llamo. Mientes, mientes, no pasará nada. Ya puedes llamar, sabes que estoy enfermo, y has pretendido exasperarme, aturdirme, para que diga lo que no debo. Este ha sido tu plan. No tienes pruebas, lo único que tienes son míseras sospechas, conjeturas tan vagas como las de Samiotov. Tú conocías mi carácter y me has sacado de mis casillas para que aparezcan de pronto los popes y los testigos. ¿Verdad que es este tu propósito? ¿Qué esperas para hacerlos entrar? ¿Dónde están? ¡Ea! Diles de una vez que pasen. Pero, ¿qué dice usted? ¿Qué ideas tiene, amigo mío? No se pueden seguir las reglas tan ciegamente como usted cree. Usted no entiende de estas cosas, querido. Las reglas se seguirán en el momento debido. Ya lo verá por sus propios ojos. Y Porfirio parecía prestar atención a lo que sucedía detrás de la puerta del despacho. En efecto, se oyeron ruidos procedentes de la pieza vecina. Ya vienen, exclamó Raskolnikov. Has enviado por ellos. Los esperabas. Lo tenías todo calculado. Bien, hazlos entrar a todos. Haz entrar a los testigos y a quien quieras. Estoy preparado. Pero en ese momento ocurrió algo tan sorprendente, tan ajeno al curso ordinario de las cosas, que sin duda ni Porfirio Petrovich ni Raskolnikov lo habrían podido prever jamás.